También esta mañana queremos saludar y darle la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan por las redes sociales y por alientoradio.com. Sean todos bienvenidos. Y hoy es un día importante, como cada domingo, porque estamos celebrando al Cristo que vive. ¿Cuántos dicen amén? Ya han regresado a clase los niños esta semana, así que se les ve en la cara ya así de ánimo, de que estuvo muy buena la semana en clases, y gloria al Señor, porque tienen la bendición de poder estudiar. Hay muchos que no pueden hacerlo. Esta semana vamos a iniciar una serie que se llama Vida en Abundancia, y le explico por qué vamos a comenzar esta serie. Hemos tenido un curso de empresarios durante varias semanas, no sé cuántas semanas, 2 meses llevamos, 2 y medio, 9 semanas ya. Y en ese curso hemos estado poniendo algunos principios financieros y económicos para el pueblo de Dios, obviamente enfocado a los emprendimientos, al hacer negocios a la manera de Dios. Y ha sido muy interesante mirar que no solamente se trata de hacer dinero, sino de obtener la prosperidad verdadera de parte del Señor, porque muchos pueden hacer dinero, pero eso no significa que tenga la prosperidad del Señor. Y en estos días he estado mirando las Escrituras y Dios me ha llevado a un pasaje en específico que es el que va a darle fundamento a toda esta serie. Yo creo que estaremos hablando de esta serie durante unas 8 semanas más o menos, para recordar algunos fundamentos y para descubrir algunos otros que probablemente los tenemos a la vista, pero no podemos mirarlos. Acuérdense que el Señor dice que si clamamos a Él, Él nos mostrará cosas grandes y ocultas que no conocemos, y a veces las estamos mirando. Y ese pasaje es San Juan capítulo 10, versículo 10. Vaya conmigo ahí, por favor, y permítame darle lectura, o ayúdeme más bien a darle lectura, y así juntos podemos avanzar. ¿Lo tiene? Muy bien, vamos a darle lectura. 1, 2, 3. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo leemos una vez más. 1, 2, 3. Está en la pantalla. Ya la tendremos memorizada. 1, 2, 3, sin ver. Son 2 ideas. La primera es que el ladrón es un personaje. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahí está la primera. Y la segunda, que es el Señor, dice: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces estamos mirando a nuestro Dios y al villano y al enemigo, que es Satanás, personificado como un ladrón. La palabra ladrón en el original hebreo, griego, es la palabra kleptes. ¿Se acuerda de cleptómano? Bueno, de ahí deriva la palabra kleptes, para alguien que roba, para alguien que hurta algo que no es suyo. Es una persona criminal que normalmente se basa en el sigilo, porque un ladrón no viene anunciando con bombo y platillo que va a venir a robarte. ¿Se imagina un ladrón? Sería un ladrón bastante chafa. Si viene y dice: mañana disculpe, buenas tardes, sí, dígame, ¿mañana va a estar en casa? Pues no sabía decirle, es que voy a ir a robarle. Obviamente no. El ladrón tiene, según lo que dice la palabra kleptes significa un criminal que normalmente se basa en el sigilo. ¿Qué es sigilo? Sigilo es así, en silencio,
despacito, con calma, que nadie se dé cuenta. Ni cuenta te vas a dar. ¿Me explico? Eso es sigilo. Y entonces llega y cuando menos te das cuenta, te arrebata algo que te pertenece. Piense, ¿hay algo que Satanás le ha arrebatado? ¿Hay algo que el enemigo nos haya arrebatado? Muchas cosas. Muchas cosas son materiales, pero las más importantes son espirituales. Podemos pensar en la paz, por ejemplo. El enemigo viene y nos roba la paz. El enemigo viene y nos roba la tranquilidad. El enemigo viene y pone pensamientos y empieza a robarnos lo que Dios nos ha dado. Acuérdense que Dios dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Te quita la paz, porque si te quita la paz, te roba la fe. Y si te roba la fe, bailaste con la más fea. Sí, eso es lo que pasa. Para eso viene, te quita la paz. Y cuando ya no tienes paz, no tienes fe. Si te quita la fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, eres una persona como un número o algún fantasma o alguien que está viviendo la vida por vivir sin fe, sin esperanza, sin Dios. Por eso el ladrón es personificado, el Señor personifica a Satanás como un ladrón y tiene 3 verbos allí. ¿Qué hace el ladrón? Hurta. ¿Qué más? Mata y luego destruye. Además de que son verbos, el acomodo de estas palabras no es únicamente una cuestión coincidente, en realidad es un proceso. Es un proceso. El enemigo viene y hurta, y la palabra o el verbo es klepto, y entonces es tomar sin el consentimiento del propietario, y entonces viene y toma. Después de que toma, comienza a destruir, comienza a matar. Y cuando mata, destruye. Podríamos pensar que matar es lo último, no, pero nosotros entendemos los conceptos bíblicos y sabemos que después de la muerte hay algo. Ojalá que con la muerte se acabara todo, no, después de la muerte hay algo, o hay cielo o hay infierno. Así que todavía puede destruir después de matar. Pero pensemos, el enemigo, voy a poner el mismo ejemplo, el enemigo viene y toma tu paz. Te roba la paz. ¿Qué hace con la paz? La toma, comienza a ponerse situaciones y esas situaciones se van amplificando de tal manera que te empieza a matar la fe. Y cuando la fe empieza a morir, cuando tu fe se empieza a esfumar, ¿qué hace? Estás débil, estás sin fuerza, estás sin esperanza, no tienes un futuro seguro, según tú, y finalmente te destruye. Llega el momento en que te destruye, te da el tiro de gracia. A eso viene. Te hurta de la manera diciendo, no importa si no vas a la iglesia, con que tú tengas una relación con Dios. No importa si no asistes a un grupo familiar, no importa si no lees la palabra, no importa, tú eres una buena persona. Y entonces comienza a robarte los fundamentos de la fe y te hace creer que sí somos buenas personas. Pero en realidad, si no estuviera el Señor con nosotros, ay de nosotros, porque bueno solo es Dios. Eso dice la Escritura. Y entonces nos hace creer y comienza a matar nuestro deseo de congregarnos, nuestro deseo de compartir, nuestro deseo de ser parte del cuerpo de Cristo. Y cuando te aleja del cuerpo de Cristo, te agarras solito, sin que nadie esté orando por ti, sin que nadie se acuerde de ti. Y entonces, ¿qué hace? Te destruye. Y así puedo poner muchos ejemplos esta mañana. Pero la buena noticia, porque de eso se trata el Evangelio, de buenas noticias, es que el Señor dice, yo he venido para que tengan vida. Diga conmigo, vida. Vida. La palabra vida es la palabra zoe. Zoe. Esta palabra significa no solamente vida como alguien que está respirando, porque hay muertos vivientes. ¿Ha visto alguno? Bueno, luego me dice. Esa vida no es como alguien que está respirando y ya. No. La palabra zoe tiene que ver con una vida directamente impartida o soplada
por Dios, como con Adán en el huerto, ¿se acuerda? Era un montón de barro con alguna forma y después vino Dios, sopló y fue un ser viviente. Es la misma palabra, solo que en hebreo, Zoe, la vida de Dios. Y esta palabra vida es la condición, le voy a dar la definición de Zoe, es la condición de vivir o el estado de estar vivo, usado en especial de la salud, felicidad, exuberancia, abundancia, energía, vitalidad y similares. Tiene que ver con la palabra shalom o shalom. ¿La conoce? En español se traduce como paz, pero en realidad el shalom de Dios está conectado con el Zoe de Dios, con la vida de Dios. La vida de Dios está bañado del shalom de Dios. Y shalom es mucho más que solamente estar tranquilo, paz, como nosotros lo entendemos. El shalom de Dios tiene muchas bendiciones que tienen que ver con tu estado de ánimo, con tu cuerpo, con tu salud, con tu casa, con tu familia y con todo lo que el Señor te ha dado. Eso significa shalom. No se lo voy a decir más porque la próxima semana vamos a hablar de eso. Hoy estoy dando como una introducción a toda esta serie. Dile al que está a tu lado, va a estar buena, no te lo pierdas. Así que entonces el enemigo viene para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para darnos vida y vida en abundancia. La palabra perizos, que es abundancia, significa superabundante en cantidad o superior en calidad. Eso significa superabundante en cantidad o superior en calidad. Entonces pensemos, si el ladrón viene para quitarme lo que Dios me ha dado, es porque es algo valioso. Si el ladrón me quiere quitar algo es porque es algo valioso. Un ladrón no se va a robar algo ni se va a arriesgar a ir a la cárcel por algo que no vale, por algo que no tiene un valor. Siempre se va a arriesgar por algo que es muy importante y muy valioso. La vida que Dios nos ha dado, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? Es muy valiosa y es muy importante. Y lo que el enemigo quiere es quitarte todo eso para que entonces tú ni pienses, ni te acuerdes, ni sepas de todas las bendiciones que Dios te quiere dar, que Dios nos quiere bendecir. Pero perizos es el número 4053 de Strong, para los que les gusta investigar más. La palabra perizos es en ese sentido superabundante en cantidad o superior en calidad. Quiere decir que Dios me ha venido a dar vida, pero no una vida simple o no una vida como la que he llevado hasta el día de hoy, sino que Dios me quiere dar una vida que es superabundante en cantidad, o sea, muchos años, eternidad, ¿le suena? Muchos años, y superior en calidad, es decir, una mejor vida que la que estoy viviendo. Y no tiene que ver con bienes materiales, aunque están incluidos. Porque hay quien tiene bienes materiales, pero se está matando unos a otros, peleando unos a otros por el dinero, por esos bienes materiales. No tiene que ver con eso. La superabundancia de Dios radica en la superabundancia de su presencia en nuestra vida. Porque si usted y yo estamos prosperados y estamos bendecidos, es porque tenemos a Jesús. Jesús es nuestra prosperidad. Él es nuestra mayor bendición. ¿Con cuánto dinero compraría usted su salvación? ¿Cuánto le cuesta un boleto al cielo? ¿Cuánto le cuesta un pasaje al cielo? En el caso de que tuviera el dinero para comprarlo, le aseguro que no le alcanzaría. Así que su mayor prosperidad es Jesús. Nuestra mayor prosperidad es Dios, porque Él murió en la cruz y ahí en la cruz Él nos ha dado salvación. Es una obra maravillosa porque Él pagó el precio por usted y por mí, y cuando Él paga el precio por usted y por mí, su sangre derramada nos rescata, nos redime, luego resucita, y cuando resucita nos dice, ahí está la vida eterna. Es para todos, aleluya. ¿Cuántos tienen vida eterna? Es por fe, recuerde que es por fe. ¿Cuántos pueden reconocer la obra de Cristo en la cruz con algún movimiento, con alguna expresión? Cristo vive. Dale una ofrenda de palmas al que vive para siempre.
Y entonces voy a entrar a mi introducción de la serie. Muchas personas no quieren estudiar el tema de las finanzas debido a que temen que pueden equivocarse y salirse del camino. Piensan, las riquezas, las finanzas me van a desviar del camino. Pero quiero decirle que este tema es muy importante, es muy apasionante y también tenemos que manejarlo con pinzas porque es un tema que causa comezón, resquemor en algunas personas por cosas, por pensamientos, por tradiciones que traen arrastrando. Y entonces la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Lo primero que Jesús dice cuando viene y comienza a predicar el Evangelio es que renovemos el espíritu de nuestra mente, nuestro pensamiento. La palabra arrepentíos es una composición de dos palabras griegas que es metanoeo, mente nueva, una nueva manera de pensar. Y cuando Él me dice que cambie mi manera de pensar, pues no es únicamente en lo que creo con respecto del cielo, porque usted y yo somos personas integrales. Usted y yo no comemos maná que nos cae del cielo, literalmente, pero sí comemos de la bendición que del cielo nos da el Señor por medio de nuestro trabajo. ¿Ok? Y entonces ese entendimiento integral me tiene que hacer cambiar mi manera de pensar al respecto de las finanzas. Muchos por mucho tiempo han sido engañados pensando que la pobreza es sublime y que la riqueza es divina. Y ninguna de las dos cosas es cierto. Por mucho tiempo se entendió que la pobreza era espiritual y la riqueza era del diablo. Así que muchas personas comienzan con ese principio y piensan que llegar al camino del Señor es despojarse de todo, andar mal vestido, guarachudo, greñudo, no sé qué idea tienen de repente, soltar todos sus bienes, venderlos. Pues sí, ha habido muchos errores, muchas enseñanzas falsas, sobre todo en los siglos anteriores, que no era lo que Dios en realidad estaba diciendo. Muchas personas se alejaron del pensamiento emprendedor, se alejaron del pensamiento de querer crecer, y eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que el Señor quiere. La Biblia dice que Jesús se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Es una cuestión espiritual. ¿Por qué quiero hablar de este tema durante las siguientes semanas? Porque hay mucha enseñanza acerca de la prosperidad, pero es falsa. Hay una falsa prosperidad. Básicamente, ¿qué dice esa enseñanza? Esa enseñanza dice que si eres pobre, estás maldito. Y si eres rico, estás bendecido. Y el pensamiento cristiano a veces lo toma de esa manera. Decimos, ay, estoy bien bendecido porque estoy en Acapulco o estoy en donde se le antoja. Rápido, dígame en fe. Estoy en Cancún, bien bendecido. Hay gente que vive en Cancún y no está precisamente bendecida. Porque estamos equiparando bendición, la palabra bendición, a bienes materiales o a circunstancias de bendición, de bondad. ¿Me explico? No necesariamente. Hay gente que roba, que hurta, que mata, que tiene dinero para irse a Cancún y está en la playa igual que otro, pero eso no significa que esté bendecido. Entonces, el concepto de prosperidad y el concepto de riqueza son muy claros en la Biblia. La prosperidad es de parte de Dios, es sobrenatural. Solamente Dios y su presencia la puede dar. Las riquezas son materiales. Ahora, la prosperidad puede generar riquezas. Las riquezas nunca van a generar prosperidad. Al contrario, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es una línea muy delgada, pero muy bien trazada por el Espíritu de Dios. Y que nosotros como sus hijos tenemos que aprender para cambiar nuestra manera de pensar al respecto. Así que entonces no podemos escondernos del tema de las finanzas, manteniendo
una ignorancia voluntaria, porque eso no nos va a ayudar en nada. Realmente no nos va a ayudar en nada. Las personas dicen, yo no quiero saber de dinero, yo no quiero saber de ese tipo de cosas, yo quiero tener una vida espiritual. Pues el dinero es más espiritual de lo que se imagina, porque el dinero es un fruto, es una consecuencia de cómo una persona vive, y el dinero refleja lo que es esa persona, no necesariamente en la cantidad, sino en qué lo gasta, cómo lo invierte, en qué hace con ese dinero. Eso es el reflejo de lo que es por dentro. Así que no existe una sola persona, que seamos sinceros esta mañana, que diga, yo no quiero prosperar. ¿Alguien no quiere prosperar? Por favor, levante su mano esta mañana. ¿Alguien no quiere prosperar? ¿Alguien no quiere esta vida en abundancia que Dios ofrece? Díganmelo, para que le preste unos tapones y no escuche esto que le voy a decir esta mañana. Todos, solamente que a veces tenemos un espíritu de humildad falso, chafa, y tratamos de hacernos los espirituales diciendo, ay, la pobreza, yo soy pobre, soy humilde, me despojo, y ni es cierto, ni siquiera dan nada. Solamente es una concepción ahí religiosa que al final ni siquiera le ha permitido vivir una buena vida. Jesús dijo, vida en abundancia, y tiene que ver con cantidad y tiene que ver con calidad. Diga conmigo, cantidad y calidad. Dile al que está a tu lado, cantidad, calidad. No, pero extiende tus manitas para que no se te olvide, por favor. Cantidad, calidad. Déjeme aplicar mis técnicas, por favor, de enseñanza pedagógicas. Cantidad, calidad. Perfecto. Esa es la vida en abundancia. Ahora, mejorar nuestra situación actual es siempre un deseo muy profundo en nuestro corazón. Los que estamos caminando con el Señor queremos crecer, queremos tener y avanzar, no por nosotros mismos, no únicamente por nosotros, porque debo de ser puntual, también nosotros queremos estar mejor, ¿cierto? Pues si no, mejor me dedico a andar de malandrín y entonces voy a tener todo lo que quiera, ¿no? Pero si vengo con Cristo es porque quiero estar bien, quiero caminar bien con el Señor y también quiero vivir bien. También quiero tener una buena vida, porque esa es la vida que el Señor me ofrece. Mi Dios, mi Padre es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que está en este mundo. No tengo por qué vivir como un pordiosero, ni espiritualmente, ni físicamente, ni materialmente. Mi Padre es dueño de todo, no es el tuyo, pero mi Padre le pertenece todo. Así que en el fondo de nuestro corazón siempre queremos avanzar. Este congreso pasado de Vida Victoriosa se lo perdió, de veras el que no fue se lo perdió de manera muy triste. Pero hablamos de herederos. Usted y yo somos herederos del Señor, Él es nuestro Padre y aprendimos cómo se recibe la herencia. Ahora, en este sentido de eternidad que Dios deposita en su creación, pero principalmente en sus hijos, nos impulsa a desear cosas mejores. No es que lo que tengamos ahora no esté bien, se llama contentamiento. Amén. Está bien, gracias por lo que tengo, pero siempre estamos deseando crecer, siempre estamos deseando mejorar, siempre estamos deseando avanzar, porque a Dios no le gusta que usted y yo seamos conformistas. Mire lo que dice Eclesiastés 3:11 con respecto de ese sentido de eternidad, con ese sentido de querer crecer, de avanzar, de mejorar. Dice la Escritura en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto ¿qué? Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Fíjese qué interesante. Hay un sentido de eternidad. Las personas, aun aquellos que no conocen a Cristo, piensan que hay algo más allá. Tienen un concepto de Dios, pero tienen ese sentido de crecer, de mejorar, de tener una mejor vida.
Y cuando venimos a Cristo, eso no se acaba, en realidad permanece ahí, porque es un sentido. Dios lo puso ahí dentro de nosotros, el querer mejorar, el querer tener, acuérdense lo que significa abundancia, el querer tener más. ¿Más qué? Ahora aplíquelo. Tengo un grupo familiar, quiero tener más cantidad de discípulos y mejor calidad de discípulos. Piénselo. Tiene un negocio. La vida superabundante de Dios, o esta abundancia que Dios dice, significa que quiero tener más cantidad de clientes y una mejor calidad de clientes. Quiero tener más producto y más calidad de producto. Y así, aplíquelo a la vida cotidiana, y ese es el sentido de eternidad que Dios puso. Cuando una persona pierde la fe, aunque diga que cree en Dios, se abandona y se vuelve un mendigo y se vuelve alguien que vive en la calle. Este sábado que estuvimos en el Zócalo, encontramos una persona ahí que llegó a orar a las 6:30 de la mañana. Llegó por coincidencia, más bien lo despertamos, yo creo, porque él vivía por ahí. Un joven, ¿qué tenía? 33 años, abandonado, se dio al alcohol, ya saben, viviendo como indigente. Le pregunté, ¿y por qué estás así? ¿Por qué estás así? No, pues es que me encontré a mi esposa con una persona. Y le digo, y luego tu esposa bien feliz y tú aquí tirado. Tienes que perdonarla. ¿Cómo la? No, yo la quiero matar, no la quiero perdonar. Digo, pues yo también, pero perdónala. Perdónala. Si tú la perdonas, entonces Dios te perdona. Y si Dios te perdona, tú tienes fe, tú tienes esperanza y tú vas a tener todo lo que has perdido, porque el diablo vino y te lo ha robado. Entonces esa persona se abandonó, se tiró al piso, y muchas veces eso es orgullo. Está esperando que alguien venga y lo levante y lo recoja, en algunos casos. En otros casos es una pérdida de fe, una pérdida total de esperanza, y entonces en ese sentido no tiene la vida de Dios. ¿Quién decide entonces tener la vida de Dios? ¿Dios o nosotros mismos? Ok, si llegamos a esa conclusión, entonces usted tiene actualmente, esto va a sonar duro, aquí no diga amén, aquí puede decir ay. Usted tiene actualmente la vida que se merece tener. Usted la escogió. Pero la buena noticia es que Cristo vive. Y Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, ¿qué dice? No. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Sí? Ok, ayúdeme a leer. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios, 11:6. Ah, no es el mismo. Ok, es 11:16 entonces. Me comí un 1. Desayuno temprano. ¿Ya está? Ok, ahora sí, 1, 2, 3. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Le gusta su ciudad? Sí. ¿Le gustaba a los judíos su ciudad? Sí, pero ellos anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Cuántos están esperando vivir en el cielo un día? Entonces fíjese, el punto aquí es lo que sigue, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Esto es muy poderoso. Dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que anhelan cosas mejores. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que anhelan cosas mejores. Ahora, si Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, como dice allí, entonces por un principio de implicación, por simple implicación, tenemos que comprender que hay algunas
personas de las cuales Dios mismo se pudiera avergonzar. ¿Y cuáles serían esas personas? De aquellos que se adaptan, de aquellos que se conforman a sus circunstancias de una manera resignada y dicen, pues ya esta vida nos tocó vivir, pues ya ni modo, ya conmigo, pues ya ni modo, pero así arrastre la boca así como con flojera, pues ya ni modo, hasta flojera le da decir ya ni modo, pensando que eso es espiritual. Y entonces ya no busco oportunidades mejores, ya no busco un trabajo, ya no busco hacer mejor las cosas, ya no busco crecer, ya no busco avanzar, me conformo. Si Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que anhelan cosas mejores, entonces por implicación pudiera avergonzarse de alguien que es un conformista. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice lo contrario. La Biblia dice, el apóstol Pablo a los romanos dice, no os conforméis, otra vez, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. ¿Ha escuchado alguna persona que diga, el trabajo que tengo, la ocupación que tengo es agradable y en este momento es perfecta para mí? ¿Y crees que pudieras crecer? Sí, estoy contento con lo que tengo, pero sé que tengo un potencial mayor, sé que puedo hacer cosas mejores, cosas mayores. A eso se refiere la Escritura. A eso se refiere. No es únicamente el decir, bueno, ya llegué hasta este punto y ahí nos vamos a quedar. Eso es conformismo. Muchas personas llegan a ese punto en su vida y se abandonan. Muchos a los 30, 35 años se abandonan, ya se sienten viejitos. Cuando a mis 47 yo estoy chavo todavía. ¿Cuántos chavos hay de mi edad aquí? Aleluya. Ya soy abuelo, ¿y qué? Y voy a tener más nietos, ¿y qué? Pero chavo todavía. Porque abandonarte mentalmente, abandonarte es algo que a Dios no le agrada. Porque Él dijo una cosa, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, si tú te abandonas, estás haciendo a un lado lo que Dios dijo. Estás haciendo a un lado. Y Dios dijo, yo te voy a recoger. En otras palabras, no necesitas ni a tu padre ni a tu madre. Aunque les caigas gordo, yo soy tu padre. Y yo sí tengo para darte. Y yo sí tengo herencia para ti. No como otros que no te dejaron nada. Qué interesante. Que lo que a veces pensamos que es espiritual no lo es en el sentido positivo. No lo es. Pensamos que somos más humildes o somos más espirituales viviendo una vida como la que estamos viviendo, y que si nos esforzamos por buscar, por crecer, por mejorar en lo físico, en lo intelectual, en lo material y en todas las áreas que Dios nos ha permitido, entonces estamos siendo soberbios. Esa es una mentira del diablo. El diablo quiere que te quedes así como estás. Dile que está a tu lado, pero Dios te va a ayudar. Si Dios no se avergüenza de llamarse Dios de los que buscan cosas mejores, piénselo entonces, si se ha conformado. De muchas maneras y en muchas maneras, nuestros conceptos financieros nos impiden ver lo que es nuestro, porque Dios nos lo ha dado, no porque te lo merezcas o me lo merezca. ¿Está de acuerdo con eso? Es Dios el que ha sido bueno. Pero lo que Dios nos ha dado en Cristo, y usted y yo, y además quiere darnos más, a veces por lo que pensamos financieramente, religiosamente, nos perdemos las bendiciones de Dios. Nos preguntamos a veces por qué no me alcanza el dinero, por qué no me alcanza la quincena, por qué no me alcanza la economía para realizar los proyectos, etcétera, y nunca encontramos la respuesta. Esa es la verdad. No encontramos la respuesta, tratamos de hacernos ideas, bueno, Dios es lo que quiere.
Y Dios sentado en su trono dice, yo no quiero eso. No has buscado las estrategias correctas. Ni siquiera has diezmado y quieres que yo te bendiga. Ni siquiera me has tomado en cuenta a mí para hacer ese proyecto y quieres que yo bendiga ese proyecto que yo nunca dije que hicieras, y un largo etcétera. Y nos estamos quejando por eso. Pero le voy a decir algo. La respuesta está en nuestro interior, no en las circunstancias. Nuestra forma de pensar impide que Dios traiga su bendición a nuestra vida. No es casualidad que Jesús lo primero que dijo cuando llega a tratar de convencer a aquellos que estaban necios a su mensaje es: cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar. Porque usted y yo somos dadores, no somos mezquinos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay un problema. Se nos ha enseñado por muchos años que no está bien esperar algo a cambio. Ya me voy a meter en problemas y lo voy a meter en problemas. Se nos ha enseñado que no está bien esperar algo a cambio. ¿Cómo? Es un espíritu de avaricia. Si yo siembro algo y espero algo a cambio. No, yo lo doy y que Dios vea qué hace. ¿Dios dijo eso? Dios lo dijo en el sentido de humildad. Usted y yo damos a Dios y a Dios. Pero todas las leyes de la siembra y la cosecha aplican para las finanzas del reino. Entonces es un error si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo invierto en un ministerio, si yo le doy a un indigente algo, si yo le doy a un pobre algo. Es un error pensar que ahí quedó todo. Porque lo que usted y yo estamos haciendo es sembrar. Así que se vale esperar algo a cambio, se vale. De hecho, Dios está esperando que lo esperes, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Él está esperando. Y esa es la manera entonces inteligente de sembrar, de invertir, de dar, porque eso es lo que nos trae la alegría. La alegría de dar por el simple hecho de dar, pero la alegría de saber que estamos agradando a Dios. Y si estoy agradando a Dios, entonces Dios me va a bendecir superabundantemente. Porque un campesino, un agricultor, cuando siembra una semilla, dice, pues ahí voy a poner esta semilla, a ver qué pasa. Eso dice que está esperando que haya un proceso y después de un tiempo brote la planta, y cuando brote la planta hay alimento. Eso es lo que está haciendo. Yo creo que esto se lo he contado algunas veces, pero aplica en este caso. Mi abuela, la mamá de mi papá, tenía una zapatería en Tepoztlán, y ella, en la parte de atrás donde tenía la bodeguita, tenía costales de arroz, de frijol. Y en ese tiempo Tepoztlán no era tan como ahora, ¿no? Ya creo que hasta el estacionamiento te lo cobran en dólares. Pero había mucha pobreza en Tepoztlán, y qué bueno que Tepoztlán ha prosperado. Pero la gente iba y compraba un par de sandalias, y mi abuela les daba 1 kilo de arroz o 1 kilo de frijol cuando veía a las personas que estaban así necesitadas. Yo era un niño, yo tenía unos 8 o 10 años en ese tiempo, hace como 15. Y cuando mi abuela les daba, yo me quedaba pensando, o sea, yo hacía mis cuentas matemáticas, y yo decía, a ver, las chanclas costaron, no sé, 30, ¿no? 40, lo que sea. Y el kilo de arroz y el kilo de frijol cuesta casi lo mismo. ¿Cuál es el negocio aquí? Y un día me atreví a decirle a mi abuela, oye, lo que tú les das casi vale lo mismo que las chanclas. O sea, y me dijo algo muy claramente, que hoy aplica muy precisamente. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero un día no solamente lo vas a entender, sino que vas a disfrutar de esto que yo estoy haciendo ahora. Ella estaba entendiendo ese proceso de sembrar y cosechar. Y hasta el día de hoy yo sigo cosechando aquella siembra de mi abuela. Por eso sigo sembrando para los que vienen detrás de mí. Amén.
Fíjese qué interesante entonces. Es importante entender que cuando siembras algo, Dios está esperando que tú esperes algo. Y siempre hemos pensado lo contrario. Pero entonces, ¿por qué Dios le dice al campesino que siembre y luego ore por la lluvia? Y cuando venga la lluvia, venga la cosecha. Es muy importante este concepto. Ahora, la ley de la siembra y la semilla siempre aplica y funciona en las finanzas. Uno de los conceptos de Dios para nosotros es que el dinero es semilla. Desde ahí tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de ver el dinero. El dinero no es el fin principal, el dinero es un medio para alcanzar el fin principal, que es establecer el reino de Dios. Ahora, le pregunto algo, ¿vivir una buena vida será parte del establecimiento del reino de Dios en nosotros? Claro, claro. Si no, ¿para qué? A menos que Dios específicamente nos llame a una misión en donde finalmente tenga la implicación de vivir, no sé, en un gueto, en una ciudad donde no haya mucho, pero aún dentro de eso Dios siempre nos va a guardar, porque Dios siempre guarda a su pueblo. En el desierto les daba pan, en el desierto les daba carne, en el desierto les daba agua. Dios nunca se va a alejar de sus hijos. Él es un buen padre, siempre. Así que en esta serie que en las próximas semanas estamos mirando, nos va a ayudar a establecer una nueva mentalidad. Dígame, por favor. Para renovar nuestra forma de pensar, a dejar que los principios de Dios en su palabra nos muestren la verdad y también a no aferrarnos a un pensamiento tradicionalista que no solo es antibíblico, sino que es un pensamiento religioso absurdo, acartonado, que no ha traído nada bueno a nuestras vidas y que nos ha impedido disfrutar de la vida en abundancia que Cristo nos ofrece. Le voy a dar un versículo que es una bomba en este momento. Deuteronomio 8:18. ¿Lo tiene? Por lo menos en la pantalla. Ok, 1, 2, 3. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Nos da el poder. Y la palabra poder ahí tiene que ver con explosión, con una explosión de ideas, con una explosión de estrategias, con una explosión de nuevas formas. Usted y yo tenemos entonces que entender que Dios nos da la creatividad, nos da el poder para hacer las riquezas. Este es un verdadero desafío que puede redefinir nuestra vida y transformarnos para no ser las mismas personas. Efesios 4 siempre nos dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y eso es muy importante. Vamos a leer del 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Juntos el 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Una renovación constante, es lo que Dios quiere que usted y yo tengamos. Mire, el pensamiento religioso en realidad no deja ver lo que el Padre ha preparado para nosotros. La religiosidad nos aparta de lo que Dios nos quiere dar. Dios no nos llamó a ser religiosos. Dios nos llamó a tener una relación con Él. Pero el Espíritu Santo no puede hacer todo lo que quiere hacer con nuestras vidas porque nuestra religiosidad le estorba. Tenemos que estar abiertos al mover del Espíritu Santo. A veces pensamos que Dios se mueve de una sola manera, de una sola forma. A veces que vemos que el Señor hace las cosas de la misma manera. Dios no lo hace de la misma manera.
Dios no lo hace de la misma forma. Ni siquiera cuando vemos los evangelios vemos que sana a un enfermo de la misma manera. Ni siquiera. Alguno lo sanó desde lejos, desde donde estaba. Dijo la palabra y fue sano donde estaba. Otro agarró lodo y se lo embarró en los ojos. ¿No es cierto? Y si usted sigue mirando, entonces se da cuenta que Jesús nunca hace las cosas de la misma manera. Pero nosotros queremos enmarcar a Jesús en un cuadrito y que no se salga de allí. Y si no pasan las cosas como nosotros pensamos que tienen que pasar, entonces ya no van a pasar. Y es ahí donde viene el ladrón para hurtar, matar y destruir. Tú nunca sabes cómo Dios va a actuar. Lo que nunca tienes que perder es la fe. Nunca. Así que tenemos que estar preparados para recibir un entendimiento nuevo acerca de finanzas, o si ya lo tenemos, renovarlo, refrescarlo, porque son principios establecidos por Dios para el cumplimiento de todas sus promesas. Le voy a dar un consejo: no se ofenda. Dile al que está a tu lado: no te ofendas. Cuando usted escuche algo, este es un error muy común en los cristianos. Cuando usted escuche algo con lo que no esté de acuerdo a la primera o a primera vista, usted está en una reunión, por ejemplo, el espíritu de ofensa del que estoy hablando nos ha robado muchas cosas y muchas oportunidades cuando aceptamos su influencia. Nos impide desarrollarnos, nos impide avanzar, crecer en el Señor, y literalmente nos empuja hacia alejarnos de algo que era para nuestro bien. Le voy a poner un ejemplo: personas que están sentadas en una congregación o en un grupo familiar o en un auditorio, donde quiera, y de pronto escucha algo que les ofende o que no está de acuerdo con lo que está diciendo el que está hablando. ¿Qué es lo que automáticamente hace? Se levanta, se va, se sale inmediatamente, sin pensar que probablemente 2 palabras después Dios les diría algo que cambiaría dramáticamente sus vidas, y perdieron su bendición por el espíritu de ofensa. No se ofenda. Si usted trae bronca con el diezmo, con la ofrenda, con las primicias, si usted trae asuntos en su mente ahí medios que no está de acuerdo con muchas cosas, no se ofenda. Escuche, reciba la palabra del Señor, y después de que reciba y medite la palabra del Señor, tome su decisión, porque finalmente usted y yo tenemos un libre albedrío y cada quien escoge lo que quiere escoger. Dios no nos obliga. Entonces, el espíritu de ofensa es muy peligroso para nuestra vida en todos los sentidos. El que se ofende pierde, de hecho. El que se ofende es el que sale perdiendo más. Piénselo, en muchas circunstancias. Ahora, le voy a dar 2 ejemplos de espíritu de ofensa utópico. ¿Qué hubiera pasado con la mujer cananea? Vaya conmigo a Mateo 15, del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Es que de repente tenemos ese pensamiento: eso que dijo el pastor lo dijo por mí. Alguien le platicó mi vida, o lo está diciendo por mí porque siento que no le caigo bien. Cuando pasa ni me habla ni me saluda. Y entonces empezamos a generar un montón de pensamientos que cuando oigo una palabra me ofendo y pienso que es para mí. ¿Estamos acá, hermanos? Eso raya en el orgullo, pensar que un pastor prepara toda una predicación para alguien en especial. Pues, ¿qué se cree? ¿Ya está ahí en el pasaje? Ok. Yo el 21, usted el 22, nos encontramos al final. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela,
que está gritando atrás de nosotros. Usted, fíjese, voy a hacer una pausa. Él escuchó a los discípulos, midió el corazón de los discípulos y voltea con la mujer y le dice: no soy enviado más que a las ovejas de Israel, o sea, con estos, porque esta mujer era cananea, no era del pueblo de Dios. Dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme, ayúdeme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada. ¿Qué habría pasado si esta mujer que estamos mencionando en este pasaje se hubiera ofendido cuando Jesús la identifica con los perrillos que esperan las migajas de sus amos? Y no se lo mandó a decir, no es algo subliminal, no es un mensaje escondido. Le dijo: yo vengo a los hijos de Israel, no a los perrillos. Se lo dijo Jesús. Jesús estaba probando el corazón de esa mujer y el corazón de los discípulos. Jesús siempre está probando nuestro corazón. Siempre. Y entonces esa mujer le dijeron perrillo. Ya me imagino yo aquí, si le digo a alguien perrillo, hasta los derechos humanos me avientan. No solo se va de la iglesia y se ofende y... Si a veces le digo mi alma y quiere su casa aparte. ¿No es cierto? ¿No es cierto que somos bien nenas? Diga la verdad. Nos ofendemos por nada. Es más, ahorita ya se están ofendiendo unos porque dije eso. El que se enoja pierde. El que se ofende pierde más. El Dios de amor y de misericordia le dijo a esta mujer, probando su corazón, porque no la estaba ofendiendo en ese sentido. Tenemos que entender el contexto cultural. A los cananeos, a los samaritanos, a los que no eran del pueblo de Dios, les llamaban perros. Él le dijo con cariño, le dijo perrillo, ¿no? Pero aún así la estaba excluyendo. No, ¿qué hubieran hecho las feministas en ese tiempo? Al enterarse que Jesús le dijo eso a esa mujer samaritana, a esa cananea. Todos somos la cananea. Todas somos la cananea. Es el diablo. Es el diablo. Pero esta mujer no se ofendió. Diga conmigo, no se ofendió. Obvio, si se ofende, se regresa. Además de ofendida, te iba a tener dos problemas. Enojarse y volverse a contentar, porque pues nadie le iba a contentar. Y su necesidad no hubiera sido suplida. Su hija no hubiera sido sanada. Pero te tengo una buena noticia: su hija fue sanada en aquella misma hora. Quítate ese espiritito de ofensa, de todo. De todo te enojas, de todo te sientes, de todo no se puede ni hablar contigo porque ya piensas que todos están en contra tuya. Disculpa, hermano. ¿Qué traes? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué me dices aquello? ¿Por qué habrá dicho el pastor aquello? ¿Por quién lo habrá dicho? O sea, ¿qué onda? Vas a perder mucho en la vida. Vas a perder mucho de lo que Dios te quiere dar por ese espíritu de ofensa. ¿Quiere otro ejemplo? Vale, Zaqueo. Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Es que a veces uno no es suficiente. Le voy a dar otro. Otro. ¿Lo tiene? Comienzo, me sigue.
Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Usted. Fíjate, la Biblia especifica, era jefe, no era cualquier persona, era jefe de los publicanos, o sea, un partido político, publicanos y fariseos, dos partidos políticos. Él era el jefe y rico. Tenía dos motivos por los cuales sentirse ufano, orgulloso y muy. ¿Ok? Ok, no sé qué significa muy, pero eso se sentía. Tenía motivos. Número 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era chaparrito. Siguiente versículo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Deténgase ahí un momento, piense la escena, porque lo leemos de corrido y no entendemos la escena, pero piense la escena. El jefe de los publicanos, una persona influyente y rica, quería ver a Jesús. Desde ahí como que ya los publicanos digan: pues ¿qué le pasa a este? O sea, quiere ver a ese que anda haciendo cosas ahí. Ok, ya desde ahí. Segundo, como era bajo de estatura, se subió a un árbol despacito. Piense a Zaqueo ahí escondido, que nadie lo vea. Se subió a un árbol despacito. A lo mejor se puso hasta un sombrero, unos lentes, no sé, estoy inventando. Se sube y desde el árbol está viendo que pasa Jesús. Y en ese momento Jesús voltea y lo exhibe delante de todos. Zaqueo, ¿qué onda, Zaqueo? Cuando Jesús voltea, pues todos voltean y decir: está Zaqueo ahí, arriba de subir en el árbol. El jefe de los publicanos y rico, en un momento de humillación involuntaria, si quiere. Voy a seguir leyendo. ¿Dónde me quedé? Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? Al ver esto todos, así es, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ayúdeme. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Zaqueo se hubiera ofendido, como muchos que le dicen: ¿se puede estacionar aquí, por favor? ¿Y por qué me voy a estacionar ahí? Esta es mi iglesia. ¿Se puede sentar aquí? ¿Y por qué me voy a sentar aquí? ¿Que no sabes quién soy yo? Si Zaqueo se hubiera ofendido de ser exhibido públicamente al estar trepado en un árbol, cuando Jesús le dio una instrucción específica, porque Jesús le dio una instrucción específica: baja, porque voy a ir a tu casa. Si él se hubiera ofendido, se hubiera bajado enojado, todos de todos modos ya se habían reído de él, todos, aunque sea así. Pero ¿qué hubiera perdido Zaqueo? La salvación. Y no hubiera disfrutado del gran privilegio de recibir al Maestro en su casa. ¿Cuántos les hubiera gustado recibir a Jesús en su casa? A veces la visita de Jesús a tu casa o a tu vida viene por medio de una ofensa, de una prueba en ese sentido. Así que no te ofendas. Dile que está a tu lado: tranquilo, no te enojes. Le invito, se lo digo con todo mi corazón, le invito a aprender, con corazón abierto y con humildad se lo digo, le invito a aprender. A veces pensamos que ya lo sabemos todo. A veces pensamos que porque tenemos años
en el camino ya lo sabemos todo o ya no la sabemos todas. A veces pensamos que porque tenemos una instrucción de alguna universidad o de alguna escuela, lo sabemos todo. No, en realidad todo lo que aprendemos es bueno. Y qué bueno que podamos crecer y llegar a más. Pero le invito a aprender con humildad. ¿Sabe qué he notado en la vida? Todos quieren saber, pero no todos quieren aprender. Véanlo en el mundo. Todo el mundo quiere, los libros más vendidos son El secreto de cómo hacerte rico, ¿no? Títulos como Napoleón Hill y muchos otros autores que venden maravillas para llegar a las riquezas y un montón de embustes, tonterías, que ciertamente hay algunos principios reales, sí, pero cuando los lee son sacados de la Biblia, son principios bíblicos. Le invito a aprender. La mayoría de personas quiere, por ejemplo, saber hablar otro idioma. ¿Cuántos quieren saber hablar otro idioma? Pero no todos quieren pagar el precio de aprender el idioma. Casi todos quieren tocar un instrumento. ¿Cuántos quieren tocar un instrumento? Pero no vienen a clases. La mayoría de las personas quieren saber. Todas quieren saber cómo generar riquezas, pero no quieren pagar el precio para generar esas riquezas. Quieren aprender, pero no quieren saber cómo, que es un precio. Entonces, si queremos ser un factor de bendición en nuestro entorno, en nuestra vida, en las vidas de los que nos rodean, si nos interesa el tema de finanzas sanas, ¿a cuánto les interesa ese tema? No solo para ti, para tus hijos. Si tú tienes una deuda hoy, se la vas a heredar a tus hijos mañana. Y no solamente la deuda, sino el espíritu de deuda, que eso es peor. Si le interesa la idea de prosperar, si le interesa la idea de vivir en abundancia, entonces necesitamos aprender y considerar las ideas y conceptos de la palabra de Dios y practicarlos. Porque eso es muy importante. ¿Cuántos saben que es bueno hacer ejercicio? ¿Y cuántos lo practican? Es muy diferente saber y practicar. Ambas cosas son necesarias. Le voy a decir por qué. Porque estos conceptos funcionan. Los hombres más ricos de la historia y los que más han bendecido el reino de Dios están escritos en la Biblia. Empiezo por Salomón, pero tendría que pasar por Abraham, por Isaac, por Jacob y podría llegar hasta ahora al pueblo judío que tiene aún la bendición de Dios. ¿Quiere la bendición de Dios? Pues aprendamos juntos. Necesitamos aprender juntos. No tiene por qué acostumbrarse a vivir de la manera que vive o con las carencias que pudiera tener. Dios ha venido para darle vida y vida en abundancia. Y recuerde que abundancia es, otra vez, cantidad y calidad. Cierre sus ojos ahí un momento. Y yo quiero decirle que el manual más efectivo de finanzas y de cualquier otro tema es la Biblia. En ella el Dios de la creación nos dice cómo funciona su creación, porque es su diseño, y nos da el conocimiento necesario para alcanzar sus propósitos, porque son los de Él, no los nuestros. Él nos da el poder para hacer las riquezas, como acabamos de leer, pero también nos enseña a caminar en humildad, como Él lo hizo, siendo humilde de corazón, siendo humilde y dando de lo que Él tenía. La vida en abundancia es mucho más que tener dinero. Acuérdese que la prosperidad es mucho más que las riquezas. La prosperidad de Dios puede generar riquezas, pero las riquezas no pueden generar prosperidad. La prosperidad es espiritual, las riquezas son materiales. Nuestra mayor prosperidad se llama Jesús. Jesús es nuestra bendición.
Jesús es nuestra prosperidad. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que necesito. Todo. Porque Dios es bueno. Y a algunos les digo aquí, el Señor dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Él te prometió desde que eras un niño, desde que eras una pequeña, que estaría contigo todos los días. Y te dio una promesa especial, diciéndote que nunca te haría falta nada. Y Dios ha cumplido su promesa hasta el día de hoy. El Señor te dice en esta mañana, seguirá siendo así, porque no depende de ti, depende de mi amor por ti. Y yo te amo, dice el Señor. Gracias, Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros. Tú has sido tan bueno con nosotros, Dios, y en tu gracia nos has sostenido. Nada nos ha faltado, y cuando hemos tenido carencias y necesidades, tú siempre has suplido, Dios. Eres tan bueno. Si queremos aprender, si queremos tener una vida como la que tú nos ofreces, si tú quieres eso, comienza a decirle al Señor: si quiero esa vida, si quiero esa vida. Estoy harto de que el ladrón me hurte, estoy harto de que el ladrón me robe la paz, me robe las intenciones que tengo, me robe mis bienes materiales. Enséñame, Señor, a caminar contigo. Y este estudio, esta serie que estaremos estudiando, va mucho más allá de solamente comprender el diezmo y la ofrenda. Eso es solo una parte pequeña. Lo que vamos a estudiar un poco es lo que dice su palabra acerca del corazón de Dios. Y nunca se te olvide que el Señor dejó escrito que Él es tu pastor y que nada te faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Dile: nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Declárelo usted: el Señor. Declárelo como una oración. Nada me faltará, Señor. Es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, declárelo, declárelo. Su rebaño clame al Señor. El Señor
nada, nada me faltará. El Señor es mi pastor, pastos delicados. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de más, Él es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada, nada, nada. Decláralo. Junto a aguas de reposo me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor nada me faltará. El Señor nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si te tengo a ti, Señor, tú eres el pastor de mi vida, de mi alma y de todo lo que soy. Bendito el nombre del Señor. Nadie es como tú, siempre has sido tú, Jesús, quien ha cuidado de mi vida y de mi alma. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, quien ha estado a mi costado cada día. Jesús, Jesús,
el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, Jesús. La gloria siempre sea para ti. Y es que Él, y nada, nada me faltará. Una vez más. Recuerde lo que dijo Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y la tengan en abundancia. La vida en abundancia comienza con la eternidad en el corazón, en el alma. Si usted está aquí por primera vez y no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito para que usted abra su corazón, pero también sus labios, y declare y reciba y acepte a Jesús como su Señor y Salvador. Repita conmigo y con la iglesia esta oración. Cierre sus ojos, incline su rostro en señal de reverencia al Señor y diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por tu presencia, por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, pero me arrepiento de cada uno de mis pecados. Sé que moriste en la cruz y derramaste tu sangre por mí, y que has resucitado, y porque tú vives, yo viviré. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús.